Jesucristo estaba hablando y una mujer levantó la voz en medio de la gente y dijo: «Feliz el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron». Jesucristo contestó: «Felices los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica». Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versos 27 al 28. Hay que escuchar y obedecer lo que diga la palabra de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, martes 9 de julio, año 2024. Se trata de hacer la voluntad de Dios. Ese es nuestro tema, hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo se logra hacer la voluntad de Dios? Con dos verbos: escuchar y obedecer lo que diga la palabra de Dios. Felices o bienaventurados, dice la Sagrada Escritura, serán aquellas personas que escuchen y pongan en práctica la palabra de Dios. Solamente escuchar y obedecer. Ese es nuestro tema para hoy, en medio de una bella advocación mariana que es Nuestra Señora de Chiquinquirá, patrona de Colombia. Pensemos en las máximas acerca de la importancia de hacer la voluntad de Dios. Primera máxima: si ignoras la palabra de Dios, ignorarás también la voluntad. Si una persona no se interesa en la palabra de Dios, nunca ha leído la palabra de Dios, no le interesa leer, nunca va a entender cuál es la voluntad de Dios. Si ignoras la palabra, ignoras la voluntad de Dios. Segunda máxima: la voluntad es ser lo que Dios quiere que seamos. Esa es la voluntad de Dios, es ser lo que Dios quiere que seamos. Y Él lo plantea muy bien en el Evangelio. Tercera máxima: la voluntad de Dios es que los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios, que las personas se salven, que conozcan la verdad. Así lo dijo el apóstol San Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 2. ¿Cómo es de importante hacer la voluntad de Dios? Y el tema se pone como interesantísimo allá en el Catecismo de la Iglesia Católica, a partir del numeral 2822. De ahí en adelante puede leer despacio los siguientes numerales que nos ilustran muy bien cómo se hace la voluntad de Dios. Y usa como la paciencia la voluntad de Dios, es decir, que nadie perezca, dice la voluntad de Dios, segunda de Pedro capítulo 3. También hay un resumen de la voluntad de Dios. ¿Cuál es el resumen? La síntesis de la voluntad de Dios lo hace en un mandato: que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. El Evangelio de Juan capítulo 13 o Evangelio de Lucas capítulo 10. Entonces aparece la importancia de la voluntad de Dios y hay que imitar esa Dios, porque desde que Él se presentó ante el mundo, le dijo exactamente eso: «He aquí que yo vengo, Dios, a hacer tu voluntad». El Hijo de Dios llegó y dijo: yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 10. Es decir, yo hago siempre lo que le agrada a mi Padre. Evangelio de Juan, capítulo 8. Y también hay una oración de Jesús en la agonía, hablando de hacer la voluntad de Dios. En el momento de la agonía: no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Evangelio de Lucas, capítulo 22. Es decir, está la importancia de hacer la voluntad de Dios. Siempre la voluntad de Dios lo que se impone para que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Escuchar y obedecer a la palabra de Dios. Hoy vamos a interesarnos en esta advocación mariana y a colocar a la Santísima Virgen María como un modelo muy privilegiado de aquella persona que hizo la voluntad de Dios. La Santísima Virgen ocupa un lugar privilegiado en la historia de la salvación, porque Dios le concedió la gracia de ser el modelo de madre, intercesora, corredentora, modelo de la fe, el camino que nos lleva hacia Dios. ¿Por qué? Porque ella hizo la voluntad de Dios, arrancó con pie derecho, y la Santísima Virgen María, al llamado de Dios, la respuesta es: hágase en mí según tu palabra. Yo quiero hacer la voluntad de Dios, con esa sola palabrita. Entonces, estudiar la vida de la Santísima Virgen María en el Evangelio según San Lucas, en los grandes historiadores marianos que tiene la Iglesia Católica, en la cantidad de santos que han tomado a la Virgen María como modelo perfecto de santidad y de perfección cristiana. Estudiar, por ejemplo, las apariciones que muestran la bondad y el deseo de Dios porque hay una buena comunicación entre los creyentes y el Creador. María siempre aparece allí intercediendo por la humanidad. Entonces hoy es el día de una advocación mariana grande en Colombia. Es única, es solo en Colombia. Nuestra Señora de Chiquinquirá, patrona de Colombia. Y aparece el primer dato en la historia con el Papa Pío VII, que le concede a este país colombiano la advocación con una fiesta litúrgica. Entonces se le concede a Colombia su advocación mariana, Nuestra Señora de Chiquinquirá, y también su fiesta litúrgica, decía el Santo Padre. Pero el Papa Pío X ordena la coronación canónica de Nuestra Señora, y el Papa Pío XI declara que sea basílica el santuario donde apareció allí el lienzo en el año 1927, que es la historia de esta advocación. Hay un cuadro, el mismo cuadro expresa como los sentimientos divinos, el cuadro de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Por ejemplo, la Virgen María aparece vestida con una túnica de color rosado y un manto azul, y en la mano izquierda sostiene una camándula y en la mano derecha sostiene al niño Jesús. Acompaña en la pintura a la Virgen María dos grandes santos, San Antonio de Padua y San Andrés Apóstol. El Papa San Juan XXIII le pidió al nuncio apostólico en Colombia oraciones ante la Virgen del Rosario por el éxito del Concilio Vaticano II en la Iglesia Católica, que fue en la década del 60. Pero también aparece otro papa bien interesante, San Juan Pablo II, que fue el segundo pontífice que ha visitado Colombia en la historia y lo hizo en el año 1986. Con ese motivo, el Papa Juan Pablo II consagró el país a la Virgen María y pidió el don de la paz. Miren cómo es de interesante todo lo que significa Nuestra Señora de Chiquinquirá en Colombia. Nuestra Madre del Cielo es un modelo de aquella persona que escucha la palabra de Dios, que cree en la palabra de Dios, que practica la palabra de Dios, que hace la voluntad de Dios, así como lo advierte Jesús de Nazaret. ¿Qué advierte Jesús de Nazaret? Dichosa aquella persona que escuche,
y ponga en práctica la palabra de Dios. Entonces hay dos palabras que es escuchar y obedecer. Es el ejercicio muy completo de una persona de fe. Hay una palabra en hebreo que tiene los dos verbos a la vez, simultáneamente, shema, y en español escucha y obedece, que es la presentación que hace de los mandatos de Dios Moisés. Shema Israel, escuchen y obedezca que Dios les manda estos 10 mandatos. Entonces, escuchar y obedecer es el ejercicio muy bueno de una persona de fe para hacer la voluntad de Dios. María Santísima escucha y va asimilando progresivamente la palabra de Dios desde el ambiente de la fe. Por eso es tan importante entender cómo se hace la voluntad de Dios, escuchar, meditar, tomar el tiempo necesario y responder. Porque no se puede quedar allí pegado como en el escuchar y meditar y no se mueve. No, hay que darle la respuesta. La Virgen María cumplió e hizo la voluntad de Dios gracias a una fe disponible, humilde y obediente. Es decir, María escucha, acoge y medita la palabra de Dios. María lleva al culmen la misión cuando decide que su vida es hacer la voluntad de Dios de acuerdo a la palabra de Dios. Oigan lo que decía la Virgen María: hágase en mí según tu palabra. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, verso 38. Hágase en mí según tu palabra. Mil gracias, querido Dios. Hemos aprendido una buena lección. Escuchar y obedecer la palabra de Dios da como buen resultado lo que Dios más quiere: hacer la voluntad de Dios. La voluntad es ser lo que Dios quiere que seamos. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.